¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Petróleos Mexicanos es una empresa clave para la economía nacional y más ahora en el presente gobierno. Se encuentra en circunstancias dramáticas. ¿Tiene salida, tiene viabilidad esta empresa productiva del Estado? Esto analizaremos hoy aquí a fondo. Bienvenido. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jacks. Bien, ¿qué es lo que vamos a atender en esta noche? Los retos financieros de Petróleos Mexicanos. En otro segmento daremos atención a otro tema que resulta fundamental, la refinería de Dos Bocas. Se insiste en que es un proyecto que no tiene viabilidad y no solamente lo dice el Instituto Mexicano del Petróleo. Tercer bloque, Pemex en la mira del mundo financiero. En muchos sentidos, el futuro del país depende de alguna manera de lo que este gobierno pueda hacer en el rescate, en la recuperación de Petróleos Mexicanos. Y al último, ¿es posible el relanzamiento de esta importantísima empresa nacional? Aquí a fondo, no se vaya. Muchas gracias, Fluvio. No, te agradezco mucho. Eres muy amable. No. Sergio. Eduardo. Sergio, muchas gracias. Hola, ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenos días. Bueno, a ver, primero que nada tendría que decir, ¿no, Víctor, Sergio, Fluvio? Que estuvo invitado aquí Luis Pasos, quien después nos llamó para decir que esta fecha le era imposible asistir aquí porque tiene un compromiso en el extranjero y solicitó otras fechas para estar presente. Pero pues no pudimos lamentablemente mover todo el calendario para que él estuviera presente, por mucho que nos hubiera encantado tenerlo aquí. Pero bueno, dicho lo cual, les quiero preguntar a ustedes. ¿Es posible salvar a Petróleos Mexicanos, Rubio? Sí, sin duda. O sea, ¿sí? Petróleos Mexicanos, a ver, primero recordemos algunas cosas fundamentales. Es la octava productora de crudo del mundo, ¿no? Cuando yo tomé clases con Víctor, lo primero que me dijo es que el mejor negocio del mundo era una petrolera bien administrada y el segundo mejor negocio del mundo una mala. Sí, en producción anda la octava. Quizás haya caído un lugar por ahí, pero está entre las 10 principales productoras de crudo del mundo. Tiene asignados un área muy importante que le da una base material relevante para continuar con sus trabajos. A pesar de todos los problemas, el sistema de refinación es también entre los 15 más importantes del mundo. En fin, tiene una infraestructura construida a lo largo de 8 décadas de existencia, que es muy importante, una capacidad también en sus recursos humanos, en fin. A Petróleos Mexicanos hay que hacer, por supuesto, algunas modificaciones, sobre todo en la parte fiscal, que está necesariamente asociada. Eso no depende de él. No, claro. De hecho, ningún cambio depende de Petróleos Mexicanos por sí mismo. De hecho, los cambios que se tendrían que hacer, los que hablaremos hacia el final del programa, tienen que ver sobre todo la ley de hidrocarburos, que son las reglas de juego del sector, la adaptación que implicaría y su traslado tanto a la ley de Pemex como a la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Pero en ese primer momento sí, sin duda hay una base material de Petróleos Mexicanos que con ajustes institucionales hacen a Petróleos Mexicanos una empresa perfectamente viable. De hecho, aún ahora está entre las empresas más rentables antes de impuestos, ¿no? Porque también tenemos ese hecho concreto, ¿no? Después de impuestos, Pemex generalmente tiene pérdidas. De hecho, en lo que va del siglo, solamente 2 años, 2006, que fue el año inmediato posterior a una reforma fiscal importante que se hizo en 2005, que ajustó el régimen de Pemex, y 2012, que es el año en el que se tuvieron los mayores precios promedio, donde Pemex aportó al fisco más de 900,000 millones de pesos tan solo en ese año, y al final tuvo una pequeña utilidad del orden de 3,000 millones de pesos, ¿no? Pero sin duda ahí hay un problema fundamental que está asociado con que en este país hemos pospuesto al menos 4 décadas una reforma fiscal global que sea progresiva y que haga también más redistributivo el ingreso del país. O sea, porque Pemex no es autónoma, Sergio, tiene patrones. Claro. No, y yo diría un poquito para abundar en la primera pregunta que tú haces, que mientras Petróleos Mexicanos siga siendo la empresa que explote el fabuloso recurso geológico del país, por supuesto que tiene una gran avenida para desarrollarse. Es decir, con todo y la reforma, Petróleos Mexicanos sigue siendo
Pues en el 98.5%, 99% la responsable de la extracción petrolera en el país. Los recursos, como decía Fluvio, son extraordinarios y eso le permite a Petróleos Mexicanos tener costos que son competitivos de manera muy clara. Entonces, ¿de que tiene posibilidades? Por supuesto que tiene posibilidades. Yo diría la discusión incluso no tendría que ser esa, sino cómo, ¿no? Los cómo de volver a Petróleos Mexicanos un instrumento más eficiente en sus procesos productivos, un instrumento más confiable. Y yo diría algo que empezamos a platicar aquí antes nosotros: ¿cómo se puede acercar Petróleos Mexicanos a la población nacional? Que se modifique una opinión que es equivocada, pero que sin embargo está entre muchos sectores de la población. Es decir, que Petróleos Mexicanos no aporta al ciudadano común y corriente, a las familias mexicanas, no aporta nada. Y eso no es cierto. Es decir, cada profesor de educación pública, por supuesto que es sostenido en una buena medida en su salario por Petróleos Mexicanos, de infraestructura, de educación, de salud. Los excesos de las administraciones, ¿no? De administraciones públicas. Entonces, el tema es cómo, ¿no? Cómo lograrlo, y el cómo tiene que ver mucho el realmente romper las ataduras que tiene la Administración Pública Federal, quiero decir, la Secretaría de Hacienda, de manera muy particular con Petróleos Mexicanos. Lo que platicábamos la ocasión pasada, si la Secretaría de Hacienda va a decidir si se lleva a cabo o no cada proyecto de Petróleos Mexicanos, pensando no en Petróleos Mexicanos, no en su productividad, en su eficiencia, sino lo que a ella es su facultad, que es mantener el equilibrio de las finanzas públicas del país, que lo tendría que hacer de otra manera, no solamente a través de Petróleos Mexicanos. De hecho, el que no cobre impuestos adecuadamente ha sido la gran razón, la gran causa de la situación que tiene Petróleos Mexicanos, porque mientras otros no pagan, a Petróleos Mexicanos se le extraen. Digo, la gente tiene que conocer que Petróleos Mexicanos paga por anticipado y por semana, tengo entendido, por día. Se le descuenta por día. Por día. Por día, es como si fuera no sé, yo creo que ni un furgón de tren cargado con billetes de la más alta denominación alcanzarían para entregar. Día a día, claro, son operaciones electrónicas. No quiero abundar mucho en el tema para no darle idea a algunas esposas. Sí, no, si se comportaran como Hacienda con Pemex, créeme. Bueno, ahora, ¿es factible, Víctor, o es absolutamente necesario hacerlo? Es absolutamente necesario, ¿eh? A ver, no podemos desaparecer a Pemex. Pemex está ahí, es una parte muy importante de los ingresos públicos. Simplemente, mira, el año pasado aportó más de 50,000 millones de dólares. El año anterior 43, y así llegó a aportar más de 100,000 millones de dólares cuando el precio estaba alto y cuando teníamos una producción abundante. Pero todavía sigue siendo demasiado importante. Todavía el 20% del presupuesto público es Pemex, es escuelas, hospitales, todo, programas sociales. Pemex está siempre detrás del gasto público en todo. Entonces es una empresa que no podemos prescindir de ella, que tenemos que cuidarla todavía, porque todavía tiene un potencial muy importante para el desarrollo nacional. Y el problema, efectivamente, como dice yo, son los cómo. Y no está fácil. Y no está fácil por las mismas condiciones que se ha puesto el gobierno. Sin subir impuestos, sin contratar deuda, sin cambiar la ley. Y además, con una enorme deuda que ya ronda 104,000 millones de dólares. Entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Y con la necesidad de inversión que tiene Pemex por delante, ¿no? Oye, me hicieron que me acordara, Víctor, del chiste del niño que va en bicicleta presumiendo a su mamá cómo domina el vehículo. Y cuando dice, mira mamá, sin manos, y en la siguiente dice, mira mamá, sin dientes. ¿No? Sí, sin efectos, Víctor. Bueno, y el otro es que en esta administración normalmente lo que dice la ley es que el objetivo de Pemex es la creación de valor. Así quedó después de la reforma energética. Este gobierno le ha dicho, no, espérame, no es todo. Está la seguridad energética y tú eres el garante, junto con Comisión Federal, de garantizar la seguridad energética del país, y eso implica una gran responsabilidad en términos de inversiones y la parte operativa
que antes, con la reforma energética, en principio no tenía. Entonces, cárgale responsabilidades, pone Le restricciones. aumentas el grado de dificultad con la seguridad energética, que es absolutamente necesario, ¿no? Sí, que ahora, y que además es una decisión de política pública porque en la ley no está como de esa forma. En la ley sigue siendo responsabilidad del Ejecutivo Federal La seguridad seguridad energética, porque eso era coherente con la reforma misma. Claro. En la medida en que se tendía a hacer, y se dijo muchas veces, a Pemex un jugador más, pues entonces a un jugador más, por más que sea el operador nacional, pues no le puedes cargar tal responsabilidad. Y la ley dice justamente que es el Ejecutivo. ¿Tendría que cambiar la ley? Tendría que cambiar la ley y sobre todo yo insisto en la parte fiscal porque mira, de 1993 para la fecha, Pemex ha entregado a más del 110% de su rendimiento de operación, de sus utilidades, para decirlo coloquialmente, al fisco. Es decir, simplemente para pagar impuestos tiene que endeudarse. Por ¿Y eso en el extranjero? pues sí, entonces esa deuda por eso es tan grande, porque además no solo es una cuestión cualitativa, sino también cualitativa en la medida que Pemex no tiene autonomía, es utilizada como factor de ajuste de las cuentas nacionales. Y entonces la deuda del país aparentemente no creció tan grande, porque la deuda propiamente hablando del gobierno no creció tanto, porque a cambio creció mucho la deuda de Petróleos Mexicanos. Recordemos que el presupuesto de Pemex sigue siendo aprobado por la Cámara de Diputados. En la ley de ingresos que aprueba el Congreso en su conjunto, también se viene determinando los techos financieros a los que se sujeta Petróleos Mexicanos. Entonces, todo ese rejuego, tanto fiscal propiamente hablando como regulatorio, han hecho que la deuda de Pemex sea muy grande. La cantidad de deuda nos van a poner en la pantalla, 105,000. Los norteamericanos, para no decirles gringos, afirman que la deuda total de Pemex es de 107,000 millones de dólares. Regularmente los gringos están mejor informados que los mexicanos, pero bueno, vamos a considerar que son 105, es un chorro de lana. Pero, a ver, por ejemplo, si Petróleos Mexicanos tuviera realmente la responsabilidad de la seguridad energética del país, lo que tendría que hacer es una política de reservas que no tiene y que tendría que tener. Es decir, ¿hasta dónde debe de extraerse petróleo en el país? Bueno, pues tendría que haber ahí un acuerdo muy claro de cuánto desarrollo, cuánta exploración y cuánto desarrollo para seguir sacando el 1.800.000 o ir a los 2.4 millones de barriles o lo que sea. Para mantener la seguridad energética. Es el elemento, digamos, central, ¿no? Ni siquiera están en las bóvedas o ni siquiera están en los lugares donde tendría que ponerse o el petróleo o las gasolinas. Pero yo voy a otra cosa, Eduardo. Entonces, tenemos el tema de la extracción versus las reservas, ¿no? Yo decía que la Secretaría de Hacienda ha tenido una responsabilidad muy importante en la situación que hoy tiene Petróleos Mexicanos. El argumento que da Rubio yo creo que es fundamental para entender la situación de la deuda pública mexicana y su relación con Petróleos Mexicanos. Ahora, ¿cómo rompes eso? Porque tampoco no es muy sencillo, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, pues se tiene que presentar algo que no tenemos, que yo espero que en el Plan Nacional de Desarrollo aparezca. ¿Qué? Es decir, un programa para ir abriendo esta situación que es totalmente indebida en el funcionamiento económico nacional. Ya me están presionando para que vayamos a una pausa. Dejo nada más un asunto que valdrá la pena iniciar rápidamente con él en el siguiente bloque. Es lo que están esperando las empresas calificadoras, el Plan Nacional de Desarrollo, para ver finalmente cuál es el compromiso de mediano alcance del actual gobierno en los siguientes 6 años para ver si tiene viabilidad la recuperación de Pemex. Pues yo esperaría que así fuera y que no fuera nada más un comportamiento, digamos, crítico sin sentido de las calificadoras, porque el Plan Nacional de Desarrollo constitucionalmente es un elemento fundamental de planeación, es decir, es el que tendría que dar las señales para que los particulares y en general pudieran orientarse, ¿no? Déjenme ir a una pausa, regresamos aquí a fondo. Rudo, tienes que refinarlo en algún lado. Ya sea en México, en Estados Unidos, en cualquier lado hay que refinarlo. Tenemos una refinadora en Estados Unidos. Media. ¿Media? Ah, sí, es una asociación. Ahora, díganme, rápido, ¿es viable Dos Bocas? Sí, pero no desde la perspectiva microeconómica. O sea, Pero, sí por razones de seguridad, según yo. Pero la pregunta tendría que ser otra, porque es viable, pues es un tema fundamentalmente de carácter financiero y técnico, sino
es adecuado allí. ¿No? Bueno, o sea, Habría que hacerlo. tú dices que a ¿Es lo mejor necesario sí hacer es una necesario, pero no refinería? necesario. Yo te digo que sí. Es necesario, pero no necesariamente en La Tabasco. ubicación, sí. ¿Tú Exacto. cómo la ves? Yo creo que es importante para garantizar la seguridad energética, porque está muy comprometida ahorita. Importamos demasiado a los Estados Unidos. 91% de la No, premio. por eso, pero son dos cosas, ¿no? ¿Es necesario ampliar la capacidad de refinación? Sí. Sí. Que sean dos bocas puede que no sea la Puede mejor que no sea opción. la mejor opción. Pero Exacto. tú dirías que hay otras Bueno, ubicaciones. hay Tula. muchos estudios Tula, al o sea, respecto. Tula, Tula había sido sí. identificada. Bueno, ¿por qué hacerle en la nada más porque él nació en Tabasco? Es una decisión política, finalmente. No, Mira, yo diría- Pero- a mí se me pero hace que mira- es un capricho, ¿eh? Mira, yo creo que es mejor que levantes el crudo de nivel del mar al antiplano, que son 2.000 metros por tubo, porque ahí tienes finalmente el petróleo crudo no tiene tanto mercado en el Huachicol o con lo que tú quieras, No, y poner la refinería cerca de los centros de Como van las consumo. Si le cosas, haces van a en poner Tula- una refinería los huachicos. Si lo haces en Tula ya no necesitas otro ducto Sí. para traerlo al centro. Te da con lo que tienes, con la capacidad del actual, te daría la producción adicional. ¿Y eso lo sabe el gobierno? No, bueno. Yo Ya debería ser evaluado. no lo esperaría, o sea. Pero eso- Bueno, es que sí. si lo sabes, ¿para qué insistes? Es que sí es una decisión política, tiene que ver con una visión de cómo desarrollar esa región del país, ¿no? Ahora, todo desarrollo tiene un costo. Así es. Yo quiero pensar en el nivel de vida, es decir, por el encarecimiento de la vida en una zona que pues no vivían así, ¿verdad? Es reproducir el asunto en Campeche, ¿no? Que Campeche, Sí, ya se vivió en todas las zonas petroleras, se ha soy de conocido Coatzacoalcos. eso. Tú eres de A mí Coatzacoalcos. me tocó de niño, o sea, A ti te tocó el boom petrolero me tocó de niño. Te tocó patear los balones llenos de petróleo. Me tocó ver, de y esto chapopote. sin metáfora y como anécdota cotidiana, ver los pelícanos condenados a muerte porque estaban llenos de chapopotes, ¿sí? Y no es metáfora, me tocó verlos, es relato verídico de infancia. Bueno, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de la Competitividad, primero el Instituto Mexicano del Petróleo y recientemente en esta misma semana el de la competitividad hablan de que no es viable. Incluso el de la competitividad habla de viabilidad del 2%. Bueno, yo no sé de la competitividad, pero el Instituto Mexicano del Petróleo en teoría tiene a la inteligencia petrolera nacional. Bueno, esa es la idea que yo tengo. Sí, sin duda. ¿Sí? Tiene una parte, claro, muy Y la otra parte está aquí. ¿No? No, la Universidad Nacional Sí, tiene, Poli. claro. ¿no? El Politécnico. Sí. Pero Pero el tema de la refinería, ¿no? Ajá. El tema de la refinería, digo, la necesidad del país está clarísima. No podemos seguir teniendo esa dependencia de combustibles que hoy tenemos, entre otros, de los Estados Unidos, ¿no? Con Estados Unidos incluso tiene que valorarse pues una relación geoestratégica que no puede seguirse vulnerando a partir de la dependencia de este tipo de productos. Entonces, de que se tiene que ampliar la capacidad de refinación en México, se tiene que ampliar. De que es indispensable una refinería nueva, desde hace tiempo lo es, sin lugar a dudas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, no es la primera ocasión en la que se discute el tema. Ha habido en la última década distintos momentos en los que se ha enfrentado esto desde el propio gobierno. Lo último fue que se identificó a Tula como una posibilidad real para aumentar esa capacidad de refinación. Con un nuevo tren de refinación en Tula hay economías de escala que se pueden aprovechar perfectamente, una logística que está establecida, es simplemente, yo no me iría ni siquiera a la construcción, todo el problema que implica los derechos de vía de paso para nuevos ductos, etcétera, eso puede ser un elemento que retrase de manera muy importante, no digo solamente la construcción, sino el traslado finalmente de la gasolina al área de consumo más grande que tiene el país y que seguirá siendo el área más grande de consumo del país, que es el centro del país. Entonces, ¿dónde? Pues yo digo, estaría Tula. Lo otro es una visión, y yo lo pondría en estos términos, el gobierno actual tiene que haber hecho un análisis muy importante a nivel no solo económico, sino social, de la implantación de un proyecto muy grande, muy grande en Dos Bocas, ¿no? Va a tener
pues una serie de impactos, ¿no? Que se tienen que pensar y tienen que estar a la vista de la opinión pública. Yo creo que para estos grandes proyectos o megaproyectos, como se dice, es fundamental la transparencia. Es fundamental la transparencia porque Petróleos Mexicanos tiene que rescatar una imagen ante la opinión pública, ante las familias mexicanas, que es central, ¿no? Es decir, no se puede decir, vamos a establecer un proyecto de esta magnitud aquí, que luego haya una repercusión negativa sobre la gente que habita esa región, porque entonces saldría al revés, el interés de desarrollarla, pero también generar costos que fueran muy graves desde el punto de vista social. Los que no tenemos el conocimiento que ustedes tienen en la cosa petrolera, estamos muy confundidos porque primero se nos dice una cantidad de lo que costaría Dos Bocas y después se nos dicen incluso que sería más y que incluso no podría ser inaugurada en la presente administración y que cuando ya esté inaugurada trabajaría poco tiempo en realidad porque ya vienen las otras energías limpias. Y uno dice, ¿eso no? No, mira, eso de las energías limpias, siempre he dicho que los supersónicos parece que formaron a muchos con esa caricatura, ¿no? No todos volaban. ¿Y a ti no? Sí, pero no al punto de... No, evidentemente, si tú generas un parque vehicular que con motores eléctricos necesitas generar más electricidad. O sea, esto no es magia, pues. Entonces, el proceso se está iniciando, pero no va a ser tan rápido como se querría, ¿no? Todavía, sin duda, durante algunas décadas se seguirá siendo muy importante el uso de vehículos con motores de combustión interna. Y en el caso especial como señalaba Sergio, de la nueva refinería, sí es más que nada por cuestiones de seguridad. Si tal vez no sea necesario producir el 100% de la demanda interna, definitivamente no es recomendable producir el 25-30. Oye, pero ¿cómo recuperas esa cantidad? ¿En cuánto tiempo se puede recuperar esa cantidad, Víctor? Pero mira, toma en cuenta lo siguiente. A ver, tenemos un país al lado, muy poderoso, que tiene un excedente energético enorme, que quiere que le sigamos comprando. Claro. La precisión no es que ya le vendemos petróleo, no, es que quiere tenernos como un comprador seguro de gasolina, diésel, de carbón, de petróleo crudo. Pues eso le estuvimos comprando petróleo crudo. Los tiene en su mano. Pero le rentabilizamos todas sus inversiones en el Golfo. Claro. Además, con un presidente que es, no discutamos la personalidad de Trump aquí. No, que ojalá se vaya. Lo impresionante es que nos tiene en sus manos, porque las decisiones presidenciales sí afectan las condiciones en las que te puede dar el suministro, ¿eh? Eso de que es el mercado en Estados Unidos, no. Cuando la energía en Estados Unidos atraviesa las fronteras, tiene que llegar a la orden del presidente y tiene que decir, sí, él puede bloquear, pero que te bloqueen la electricidad o los hidrocarburos, en la gasolina, durante 3-4 meses. Menos, Víctor. No. Mucho menos. Con una semana tenemos. No, porque ¿sabes qué? Una personalidad como la de Donald Trump, no podemos descartar que eso suceda en un capricho. Claro. ¿No detienes a los hondureños? Antes gasolina, maestro. O simplemente le pone un impuesto a los exportadores a México y con eso financia el muro. Entonces, que esa sea la idea. No le des idea. Exactamente, ¿verdad? No. Regrésale, no vamos a citar esa parte. No, pero ahora, el tema de la construcción de nueva capacidad de refinación, lo que sí tiene que tener en cuenta es también un plan, un programa para desarrollo de transporte masivo, que ya no sea a partir de gasolina. Sí, contener la demanda. Tenemos que tener más metro, tenemos que tener ya tren para pasajeros. Está bien el Tren Maya, pero necesitamos otros trenes en el país también que sean básicamente para pasajeros, de tal manera de ir frenando el crecimiento de la demanda, porque el crecimiento de la demanda es enorme, absolutamente enorme. Aún cuando se construyan 2 refinerías, no lo vamos a alcanzar. Ni con 2 refinerías. No. Déjame apuntar un dato. El 98% del transporte en este país es gasolina y diésel. Eso hay que cambiarlo. Claro. Eso no sucede en cualquier país. Somos de los países que estamos más petrolizados en el transporte. De tal manera que lo que necesitamos es transporte masivo y una gran variedad de combustibles pues no veo las inversiones es que fíjate, mira, este tema es central, pero realmente central, y tiene que ver con que no hay planeación. En estos días hubo una reunión para discutir el tema de la situación económica del país y los proyectos fundamentales que el nuevo gobierno tendría que revisar, y no aparece el tema de movilidad. Pero entonces,
¿Desde dónde estamos viendo el tema petrolero? Pues el tema petrolero, desafortunadamente, se sigue viendo como se veía en el gobierno de Peña en los otros. ¿Cuánto tenemos que extraer para ver cuánto le entregas a la Secretaría de Hacienda? ¿Cuánto me vas a traer aquí a la mesa? Exacto. Pero no debería de ser así. Tendría que ver, tenemos que reducir, esto es fundamental, reducir el crecimiento de la demanda de gasolinas en el país. ¿Y cómo? Bueno, pues tenemos que tener una mejor organización del transporte y nuevos sistemas de movilidad, tanto urbana como de medias distancias y de larga distancia. Porque hay un tema asociado también a lo que son dice. costos, ¿no? Porque ¿cómo traes las mercancías para acá? Pues por automotor, está mal. O sea, lo traes en tráileres, la ciudad está... También traes en automotores las gasolinas. No, eso también, por eso ya es la total, ¿no? Sí, no, y hay un tema asociado que lo decían bien Víctor y Sergio, y es lo que ahora se conoce como extractivismo, ¿no? El objetivo, al menos que se ha hecho explícito, es incrementar la producción, como sea, ¿no? Y entonces tienes una disposición a partir de la reforma que le da preeminencia a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad económica. Y eso ha sido una fuente de conflictos sociales en varias partes del país. Me parece que eso es un tema que tiene que revisarse inmediatamente. Déjenme ir una pausa, regresamos aquí a fondo. Sí. ¿No? A ver, ¿cómo te lo estás planteando? Esa es buena idea. Sí. Pues es que eso es que lo que más le ha fallado a Si nos ayudan. Sí, claro. Por supuesto, vale la pena. Sí, estamos a mediados hablando de mayo, yo creo. sobre la posibilidad, la necesidad, más bien la necesidad imperiosa aquí a fondo de hacer un análisis serio, sectorial, de los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Porque ahí está inscrita la voluntad del gobierno en el mediano plazo, en el ejercicio de los 6 siguientes años. Bueno, es el compromiso fundamental del gobierno. Sí, y que además ahora lo aprueba el Congreso y debe ser, y va a haber un seguimiento. Además, Morena ya dijo que no viene por 6 años, ¿eh? No estoy diciendo que Andrés Manuel López Obrador, está hablando que Morena no se va en 6 años, ¿eh? Bueno, es un propósito que tiene cualquier partido político que llegue, ¿no? Si el PAN estuvo supuesto. 12, que 70. Bueno, pues el PAN, porque el PAN empujó a que todo el mundo votara por las tortillas, ¿no? Porque ¿no? le echó ganas para que no volviéramos a votar por ellos. Bueno, ahora, estamos en los ojos del huracán, estamos en el centro de un huracán en donde los ojos del sector financiero están puestos en Pemex. Yo sostengo, salvo su mejor opinión, por supuesto, que son los especialistas, que si no atiende bien el gobierno el reto de Pemex, se le cae Pemex y viene abajo el grado de inversión de la nación en su conjunto. ¿Coincidirían conmigo? Yo sí, totalmente. Sí. ¿No? Yo creo que sí. En principio se tiene que hacer un buen tratamiento, digamos, del caso de las calificadoras. Es decir, no es conveniente que haya pues un desdén. Simplemente decir, no sirve. Yo asumo, como lo planteé la vez pasada, que curiosamente en el pasado las calificadoras no dijeron lo mismo que están diciendo hoy, cuando la deuda de Pemex no es de los últimos 4 meses, ¿no? Es un proceso largo. Alertado. Ahora, dicho eso, efectivamente, tiene que haber un programa financiero para Petróleos Mexicanos que no surge solamente de revisar el pasivo laboral, de que ahora vamos a tener un plazo muy largo para quitarle en el régimen fiscal poquitito, porque esas cosas no van a dar. Los problemas de Petróleos Mexicanos pues son de una magnitud muy grande, 100,000 millones de dólares. Es decir, tiene que haber un programa que yo creo que también se debe de hacer público, de refinanciamiento. ¿Cómo se va a refinanciar Petróleos Mexicanos? Y hay algo allí muy importante que ya se citaba anteriormente, lo había señalado Fluvio, que es cómo vamos separando entre lo que es la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda respecto a la deuda pública del país, pero generada por el gobierno, y otra cosa es Petróleos Mexicanos. El programa tiene que hacerlo muy claro, porque si no hay muchas cosas que pasan de contrabando, ¿no? Es decir, de manera indebida, de manera no transparente, que afectan a Petróleos Mexicanos. Entonces creo que ese es un programa que tiene que decir, a ver, cuál es el pasivo de largo plazo, cuál es el pasivo de corto plazo. Hay una composición muy particular de ese pasivo y tiene que plantearse con viabilidad, porque es lo que revisan finalmente las calificadoras. Entonces necesitas un director financiero. Bueno, hay un director financiero. Bueno, pero me refiero, como Pepe Toño.
O sea, que es un financiero el que está enfrente de Pemex. O necesitas un petrolero, o si necesitas un agrónomo. O sea yo digo, necesitas un equipo. Esto es un equipo, exacto. Tú necesitas al frente a alguien que conozca de la industria, que pueda integrar claro, una estratega que pueda integrar las distintas partes que conforman la actividad propia de la empresa. Necesitas un excelente director de finanzas, y yo esperaría que algún día se rompa la tradición que ese director de finanzas lo nombre el secretario de Hacienda, porque eso ha sido desde hace décadas. Secretario petrolero. Claro. Terminan muchos poniéndose la camiseta. Debo decir que yo conozco muchos que al final llegaron ahí por la venia del secretario de Hacienda, al ver cómo es la relación Hacienda-Pemex, se ponen la playera Pemex, pero la lógica atrás. Es que la decisión es del presidente, ¿eh? O sea, al secretario de Hacienda le es totalmente cómodo mantener la situación como está. Y seguramente así la mantendrá, si no hay una decisión del presidente de la República por realmente darle viabilidad a Petróleos Mexicanos, por realmente resolver los problemas de Petróleos Mexicanos. Entonces, si esta decisión no la tiene muy clara el presidente López Obrador, para el secretario de Hacienda, pero entonces el secretario de Hacienda no va a mover un milímetro la relación que tiene de subordinación y de exacción exagerada con Petróleos Mexicanos. Pues, ¿para qué va a esforzarse en una reforma fiscal? Pues tiene a Pemex, súbele nada más o abre las válvulas lo más que puedas para sacar la mayor cantidad de dinero y se acabó. Híjole, es que saben que ustedes me hablan de la necesidad de una estratega en la presidencia, en la Secretaría de Hacienda y en la dirección de Pemex. Bueno, el presidente es un estratega. Así es. Perdóname. Con todo respeto al señor presidente, yo no le veo tamaño de estratega, ¿eh? Y tampoco a Enrique, por supuesto, Enrique Peña Nieto, menos. No, pero yo me refiero no al técnico, yo me refiero al estadista que asume que Petróleos Mexicanos tiene que ser un gran instrumento para el desarrollo del país. ¿Tú se lo das, te lo concedes a Andrés Manuel? Yo creo que Andrés Manuel tiene que ser consecuente con lo que dijo durante mucho tiempo. Y esto es lo que dijo, que Petróleos Mexicanos sería un gran instrumento para el desarrollo del país, además de la soberanía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que tiene que decidir el presidente. Eso es lo único que tiene que decidir el presidente. Y cuidar que el secretario de Hacienda se comporte coherente con esa circunstancia. Sí. Mira, a mí me gustaría aportar un elemento un poco teórico a la discusión esta de lo de Pemex. Es que Pemex tiene una función nacional y una función productiva. Ahorita lo que se trata de rescatar es la función productiva, dado el estado en el que está la situación de las finanzas de Pemex, y el problema con las calificadoras, que son poderes fácticos que no puedes deshacerte de ellos. Tienes que tener una interlocución, transparencia, comunicación muy importante. Necesitas alguien que entienda. Sí, es que hable su lenguaje. Que hable su lenguaje. No puede ser cualquiera. No puede ser alguien que sea un morenista que dio lo mejor de sí durante la campaña. No. Necesitas alguien que es especializado en tratar con las compañías y con los mercados financieros y demás, y que le transmita el mensaje del presidente. Que sepa inglés. De experiencia. Y entonces, mira, lo que sucede es que Andrés quiso rescatar la función, o quiere rescatar la función nacional de Pemex, volver a hacer ese Pemex grandioso, grande, que asegura muchísimas cosas. Pero el problema es que al mismo tiempo tiene el problema de la función productiva que ha sido descuidada por los gobiernos anteriores. Entonces tiene que hacer un balance. Pero en ese balance, tienes que resolver rápidamente el problema financiero, porque es el que te está pegando ahorita fuerte y le pega a todas las finanzas del sector público y del país. Es que veámoslo desde otro ángulo. Veámoslo en el sentido de que no hace nada. Vamos a ver, no se toman esas decisiones. El problema de Pemex puede ser, es decir, la crisis puede ser de muy corto plazo, ¿eh? No, pues ya, o sea, ya está ahí. Tú lo anotabas, ¿no? Ya tocó la puerta. Claro, simplemente el tema de las calificadoras, una pésima calificación, pues te genera un problema inmediato, de manera rápida. Predispone al inversionista. Tú quieres, es decir, ya te metiste en una definición de que vas a mantener a Petróleos Mexicanos, de que lo vas a desarrollar. Tienes que ser consecuente con lo demás. Si no lo haces, vas a tener... No es un problema de discurso,
Es un problema de que si no lo haces vas a tener repercusiones muy rápidas. Que tiene que ser, muy rápidas. Tiene que haber coherencia en todas las políticas públicas, de lo que se acerca. O sea, si tú realmente, que además yo estoy convencido que si quiere el presidente hacer de Pemex otra vez la empresa con la importancia, la prestancia que tuvo, y sobre todo en términos operativos, pues hay una serie de medidas que son imprescindibles. La primera es hacer la empresa de veras, ¿no? Que el gobierno corporativo ya no refleje esta preeminencia de las necesidades financieras de corto plazo sobre la lógica Hablando de largo gobierno plazo. corporativo. Tú has estado en el Consejo. Sí, así es. Y no se haga así, aunque mientras que vaya a Víctor era mi iniciar, asesor. mientras que va a empezar la Junta, no comentan todas las cosas de la... No comenta, antes de que empiece formalmente la Junta, dice, oye, estoy preocupado, cabrón, lo del huachicol, ¿no? O sea, no me cabe que en 18 años en el Consejo nunca se haya dicho, oye, No, sí. están robando el huachicol, están robando los... Lo que pasa es que los números se dispararon con Peña Nieto. Pero- era un fenómeno no, pero todo ya venía sí, de- pero era de una Fox, toma sí, de diaria, Fox. era una toma Pero, diaria. ¿no? ¿cómo No, es siempre, y posible? siempre se trataba y siempre se planteaban medidas. Yo creo que más allá de ya un análisis más a detalle que se haga, yo creo hacia mediados de año, de ver los resultados, las implicaciones que ha tenido, lo que yo sí creo que es distinto en este gobierno es la prioridad que sí se le da al combate. O sea, muchas de las medidas que hoy se están tomando, antes se plantearon, ¿eh? Incluso recordemos ¿Por qué no se tomaron? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y por eso está por encima de Petróleos Mexicanos. Oye, pero déjame responder muy concretamente a tu pregunta. Al Consejo de Administración se le ocultaba información. Sí, también. El tema de las tomas clandestinas estaba en los reportes que eran cada Sí, sesión se conoce. y de repente el indicador desapareció. Sí. Fue una de las cosas que Fluvio dijo en el Consejo. Oigan, espérense, siempre está el reporte de las tomas y de repente ya no hay, Sí, ya en los no últimos- aparece. ya cuando ¿Cuándo desapareció? Cuando ya empezaba a dispararse. ¿Se perdió el sistema? 2013, 2012. Se perdió el sistema. Sí, exacto, ya después ya no llegaba ese Ya no tipo de Ya llegaba. no llegaba esa información. Al Consejo... Sí, entonces parecían, o sea, es ahí donde tú ves que hay cuestiones que superan a Petróleos Mexicanos. Por ejemplo, que superan. Una de las razones por las cuales salían muy fácil los huachicoleros es porque el delito como tal no existía. El delito apenas No estaba tipificado. no estaba tipificado, apenas se tipificó en 2016. O sea, es muy reciente. Entonces, toda esta serie de elementos te hablan de que el Estado no tenía la voluntad para combatir un fenómeno que sin duda le cuesta Ay, mucho. oye, tú, el secretario del sindicato, el secretario general del sindicato petrolero, Romero de Champs, no sabía tú. No, pues nadie sabía. No, No, pero ya ves que la principal robo no nomás era en los ductos, en las terminales. Oye, pero además- en las plataformas. Yo jamás pensé que llegaran a ese extremo. No, bueno, incluso Ana Lila Pérez lo relata muy bien en uno de sus extraordinarios libros. Se exportaban, ¿no? ¿Te acuerdas? Muchos de los condensados de Burgos fueron a dar a Estados Unidos. Incluso Pemex hizo una demanda contra empresas importantes de Estados Unidos que adquirían sabiendo pues que era que si no se los vendía Pemex tenía que ser robado. Los Zetas se robaban de los Exacto. campos de Burgos, los condensados. Llegaba una pipa de ¿Los ellos. y chinos le no se llevaban. llevaban acero de Manzanillo? Se llevaban No me los digas. bueno, y minerales de también. Lázaro Cárdenas se llevaban Sí, ese sí, también, de Lázaro ¿no? Cárdenas, perdón. A mí me parece inconcebible que haya habido tanta colusión para afectar no a Pemex, a la nación en su conjunto. Y que se haya Pues sí. sabido esto y nadie haya dicho, oigan, ya, no manchen, No, párenle. pero fíjate la magnitud de la afirmación que está haciendo Fluvio. Al Consejo de Administración Sí, de no, Pemex bueno. se le ocultaba. Se tendría que haber hecho una investigación y se tiene que hacer una investigación Bueno, porque ahí está Pero si el del hasta Ribototota es el que da la instrucción de que no llegue, No importa, pues Bueno, ahorita están renovando consejeros profesionales en el Consejo de Administración de... no, pues yo no le creo de- nada al de- presidente. Bueno, pero es una posibilidad de... Los dijeron, por favor, miren, ¿saben? Mira, Ahí está la una de salida. las cosas más allá de las personas, y le hemos platicado Víctor y yo muchas veces, es que tienen que cambiar la naturaleza jurídica de los consejeros, porque hoy no son funcionarios. Entonces, ni siquiera esta pregunta elemental se les puede hacer, obligadamente se las puedes hacer y si tienen buena voluntad te la contestan, pero no están obligados a contestarla. Entonces, a mí me parece que
los consejeros tendrían que volver a ser funcionarios públicos, porque tienen un peso específico mayor que el resto de los consejeros por las reglas de operación del Consejo. Sin embargo, no son sujetos a rendición de cuentas. El Congreso no los puede citar. Es más, para nombrarlos o ratificarlos, ni siquiera tienen que ir al Senado de la República. Es una evaluación curricular como si fueras a contratar a quien fuera. ¿No corremos el riesgo de que llegue un consejero chambón que no le sabe el asunto? Pues eso es independiente de su naturaleza jurídica. No, eso no tiene que ver con la naturaleza. ¿Tú renunciaste o te dijeron No, a mí se me la salida? cambió el Consejo con el cambio de ley en 2015 y ya no fui propuesto otra vez. Yo fui 6 años, fui un periodo de 3 y ratificado por 9 a 6, pero al tercer año se cambió la ley. ¿En qué piso sesionan? El 14, en ese es el área. Bueno, cuando vas a la elección de Pemex, lo primero que le ruegas a Dios es que no tiemble. ¿No? Bueno, ya el 14 es suficiente. Mucho, ¿no? ¿Alguien te tocó a ti un temblor? No, me dicen que se mueve, parece que se mueve. Y bueno, es de los primeros edificios que tenían ya cuestiones hidráulicas y demás. No tenía hidráulicos, tenía petrolera. Petrolera. Oye, pero ¿sabes qué? Está viviendo un terremoto. ¿Está viviendo un terremoto? Pemex. Ah, bueno. Sí, lo estamos viendo aquí. La crisis financiera que trae, pues, para menos. No cualquiera debe 105,000 millones de dólares. Y duerme tranquilo. No han de dormir, y menos un que es 3 veces el ingreso que tiene. Ojalá y pudiéramos concluir con el tema de la gasolina, ¿no? Ayer la Secretaría de Hacienda dice no baja de precio, que va a mantenerse, o que la meta es de 20.9, ¿no? Pesos por litro, o sea... eso pudiera decirse que está bajo el control de Hacienda y que la inflación se va a manejar adecuadamente. Lo que pasa es que el transporte masivo de personas no se maneja en términos reales, es decir, ahí es simplemente me está subiendo, el microbusero va a subir el transporte. Y no lo va a bajar si la gasolina. Claro. Vamos a hablar con ese asunto, tengo unos datos interesantes. Sí, porque, Yo tengo el dato que me puse a investigar, que es una bronca traída, que se despegó la mesa aquí. Tengo el dato de que la inflación del 30 de noviembre del año pasado al último día de marzo del 2019, la inflación es de 0.44%. Y el precio de la gasolina promedio ha subido 6%, poco más de 6.5%, números gruesos, 6.5%. Había un diferencial muy importante y la de bajo octanaje, que es la que más se consume en el país, es la que más ha crecido y más ha contribuido al incremento inflacionario. Hay un problema ahí económico que le puede generar distorsiones por las ventas, porque finalmente todo se mueve por gasolina, ¿no? Aparte era previsible. ¿Te acuerdas que platicamos alguna vez hace 2 años el riesgo de que el mercado de gasolinas evolucione en el mercado de gas LP? O sea, se vaya... antes de la reforma, el mercado de gasolinas era muy competido. El 80% de las gasolineras eran propiedad de personas o compañías que tenían 4 o menos gasolineras. O sea, realmente había 2 o 3 grupos grandes, Loret en el sureste, estos hidrocinas ya, pero en general eran pequeños propietarios. Lo que está ocurriendo es que las grandes compañías están comprando, ¿no? Entonces, si se hiciera lo que dice Alejandra Palacios de gasolinas para todos y en cada esquina, ¿quiénes van a llegar? Pues los BP, los Shell, los Total, los Mobil, y entonces vas a oligopolizar el mercado y va a ser más y vas a tener uno muy parecido al del gas. Mira, de hecho el mercado de la gasolina estructuralmente en todo el mundo es un mercado oligopólico. Exacto. No hay 5 o 6 firmas que controlan el mercado y se reparten el mercado y eso establece más o menos los precios y eso es lo que sucede en todos los países. Eso de que la competencia eso no existe que no, en ese sector. O sea, tú vas a ir a Iztapalapa si vives en Tlalpan a cargar porque te ahorras 10 centavos por litro. Pues no, digo, por supuesto. Pero yo creo que en realidad nunca ha habido mercado libre de gasolina. Que se estuvo interviniendo desde el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Se ha estado interviniendo y ahora, pues, si hay un subsidio que habrá que discutir, yo ayer preguntaba, a ver, ¿qué significa eso de subsidio? O sea, ¿cómo están considerando? Porque el concepto de subsidio o subvención son conceptos bien tipificados, ¿eh? No se puede estar manejando estos conceptos de manera totalmente... simple, a la ligera, pues, ¿no?
Que ahora los distribuidores se queden con el subsidio, pues sí, si les dan 20 pesos por litro, se van a quedar con 20 pesos, ¿no? Y el precio no va a bajar, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que es indispensable, en mi opinión, más allá de reformas a la legislación, que el gobierno transparente la formación de los precios de la gasolina. Es indispensable. Sí. O sea, a ver, ¿cuánto les cuesta? ¿Cuánto es de transporte? ¿No? ¿Cuánto es de la utilidad del gasolinero? El subsidio o llamado subsidio, ¿a cuánto asciende realmente y de dónde se obtiene? Hay una, para que esto fuera así, hay una transferencia de recursos públicos, fiscales, a cada litro de gasolina, eso están diciendo, o que el impuesto especial se está reduciendo, porque eso es otra cosa. Es decir, si el legislativo decide bajar el impuesto, perdón, pero ahí no hay un subsidio. Y por otro lado, si se sigue hablando así, sigue planteando así, pues yo no creo que fuese muy extraño que de repente alguien en Estados Unidos, como ya ha ocurrido, planteara acusar a México, por ejemplo, de dumping, ¿no? ¿Pero por qué? Ah, bueno, porque la gasolina está diciendo que está subsidiando. Tú eres parte de la Organización Mundial de Comercio. Tienes un producto que se comercia internacionalmente como es la gasolina. Es parte de la formación de precios en la economía. Claro. Pero bueno, por eso dicen que es un estímulo fiscal. Pero también puede considerarse equivalente en su página dice que es subsidio. No, pues ya se joder. Entonces está dando elementos a los que quieren que nos ataquen. No, y así se maneja. Pues yo he escuchado muchas veces que dicen... incluso en la campaña era muy divertido porque Meade decía, acusaba a Andrés de que iba a subir. ¿Cuál fue el secretario de Hacienda que, como dice Sergio, utilizando ese término, más subsidios dio en un año? Meade. En 2012, Hacienda entregó, desde esa lógica, 348 mil millones de pesos para que no subieran tanto las gasolinas. Bueno, 348 mil. En un solo ¿Pero sabes año. por qué? Porque vienen las elecciones. No, claro, pero era 2012, pero entonces era así muy... También lo acusaban de echeverrista, ¿no? Echeverría descongeló los precios, los congeló Ruiz Cortines en 58. Los precios de todos los combustibles en México y se descongelaron hasta 73. Oye, rápido, tenemos un solo minuto. ¿Por qué no baja entonces la gasolina? Pues yo creo fundamentalmente que tendría que haber una decisión de la Secretaría de Hacienda por efectivamente poderla poner con un impuesto que fuera pagable por los ciudadanos, ¿no? Porque en cuanto a los precios, pues es más barato en Estados Unidos. O sea, bajar el nivel del IEPS. Sí, ahora eso te lleva a un problema que tiene que decirlo públicamente el gobierno. No puedo porque voy a aumentar mi déficit o lo que sea, pero decirlo. Porque mira, lo que no se vale es que nosotros, al menos yo estuve diciendo durante Peña Nieto, durante el gobierno de Peña Nieto, que mostraran los elementos del subsidio, ¿no? Cuando decían es que nos cuesta mucho. Bueno, pues a ver, ¿dónde te autorizó el Congreso que dieras un subsidio de esta magnitud? Entonces, ahora nosotros no podemos callarnos y decir, está bien. Oye, sí están funcionando las pipas, ¿verdad? No todas, las que compró el gobierno, ¿aún no llegaron? Sí, bueno, el 10% más o menos. Porque además recuerda que la CRE no funcionaba. Entonces, ¿quién daba los permisos? Pero las compró el gobierno así, yo por mis pantalones las compro. Sí, pero todavía pasa, no están utilizando todas. Además, eso va a encarecer evidentemente mucho más, 14 veces más y caro. eso también tendría que impactar en el precio. ¿No? Vamos a pedir un programa a la estación que sea Pemex. Sí, exacto. Las novedades ya permanentes. Sí, pues sí. A menos que las 15 días hoy. Exacto. Muchas gracias, doctor, un placer. Y de verdad, ojalá nos veamos en mayo, porque lo que dice Sergio es muy las importante. juntas del Consejo de Pemex son tan divertidas como este programa? Yo me esforzaba, a Víctor le consta, pero no, uno hace bromas y te ven muy mal. Eso es lo malo, que todos nos lo toman en serio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, sobre todo. Ay, ¿qué me senté en el micrófono? Se siente horrible. A nombre de quienes han hecho posible este programa, muchas gracias por su atención. Recuerde, a fondo, con programas en serio.